Vamos a hablar de propiedades CSS. Ya vimos en varios ejemplos cómo se ejecutan los estilos, que puedes trabajarlos en línea, trabajarlos vinculados, trabajarlos incrustados. Hay una versión que se llama import, que más adelante te explico. Sabemos que los estilos en línea hay que evitarlos, que solamente cuando sea estrictamente necesario, que la verdad es el 1%, podríamos decir, pues porque precisamente los estilos, la idea es tener separada la estructura del diseño para que obviamente podamos trabajar en lote todo el sitio y no estar puntualmente yendo a cada uno de los elementos. Pero independientemente de la manera como trabajan los estilos, pues estamos llenos de propiedades. Entonces pues necesitamos saber propiedades de CSS, en este caso 2. Más adelante vamos a ver las propiedades de CSS3. Estas son, digamos, como las propiedades básicas de lo recontra básico que cualquier persona que comienza a trabajar con CSS debería comenzar a aprender. Entonces tenemos las propiedades de fuente. Cuando hablo de fuente, pues estamos hablando de todo lo que involucra la apariencia en los textos. ¿Listo? Y vamos a hablar de propiedades. Algunas de ellas comienzan con la palabra font. Entonces, font family. Voy a cambiar acá esto por un asterisco. Sí, bueno, esto solamente es como estoy indicando aquí cuál es la propiedad. Font family. Y el valor puede ser cualquier fuente. En CSS2, las fuentes que se utilizan son fuentes de sistema. O sea, Arial, Trebuchet, Georgia, Times New Roman, Times, Tahoma, ese tipo de fuentes. Sí es posible, obviamente, hoy en día con HTML5 incluir fuentes personalizadas, pero ese es un manejo de CSS3 que vamos a ver más adelante. Y eso no es tan fácil como poner la letra y ya, no, porque el sitio web lee el tipo de letra que tiene el usuario instalado en su computador. Entonces, pues, uno normalmente va a la fija cuando no utiliza fuentes personalizadas y utiliza Arial, Helvetica, Times, Times New Roman. Bueno, incluso la Times a veces se puede obviar, pero bueno, digamos que en definitiva utilizo fuentes de sistema, como quiera que sea. Bueno, esa es una propiedad, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, me voy al caso puntual del ejemplo que estamos manejando acá, voy a ir al H2, ¿sí? Y voy a colocar aquí font family Arial, punto y coma. Y entonces vamos a tener que aquí, vamos a darle a refrescar, el texto se coloca en Arial, utilizando la propiedad font family. Bien. Ok, vamos a ir ahora otra propiedad, que es la propiedad font size. La propiedad font size nos describe el tamaño de la letra. El tamaño de la letra puede ser, por ejemplo, 14 píxeles. Y aquí tengo que hablar de las unidades de CSS. Las unidades básicas de CSS, porque hay otras más avanzadas, pero las básicas son píxeles, picas, puntos, centímetros, milímetros, pulgadas y medidas que son relativas, como el porcentaje y el em. ¿Vale? Todas esas son medidas que se pueden utilizar. Es recomendado que cuando estamos trabajando en web puntualmente se trabajen píxeles o muchas veces ems. ¿Qué es la mm? ¿Milímetros? Sí, estos son milímetros. Estos son unidades que se pueden utilizar en una hoja de estilos que fuera o que vaya apuntada a impresos o a impresión, ¿no? Cuando yo quiero, bueno, que ese es un manejo que ya se ha dejado un poquito de lado, pero si se llegara a requerir una hoja de estilos donde yo pueda decirle cuánto mide en milímetros un texto, ¿sí? O para mirar áreas de diseño en centímetros, en pulgadas, por ejemplo, estos son medidas que se pueden trabajar en impresos, ¿sí? También las pulgadas, milímetros, centímetros, en cierta medida también los puntos, ¿sí? Y las picas.
Pero en web, vuelvo y repito, se utiliza más que todo píxeles, porcentajes y em. ¿Listo? Pero en el caso puntual de los textos, ¿En qué traduce, perdón? píxeles y em. Em es una medida relativa que por defecto mide 16 píxeles. O sea que si tú colocas un em, y voy a hacerlo acá rápidamente, si yo vengo acá a este archivo, si le coloco font size un em, lo que estoy determinando acá es que este texto tenga 16 píxeles. Pero, mira un momento acá, la gracia de trabajar con el em es determinarle una medida padre. Por ejemplo, decirle font size al body, que es el elemento padre, ¿verdad? Decirle, por ejemplo, 14. Si yo le digo 14, entonces 14 sería la medida, digamos que en este caso, un em, ¿sí? Sería para este documento los 14 píxeles. Y si yo le coloco 18 o si yo le coloco 20, entonces ya cambian. Como conclusión, la medida del em es 14 si no hay predefinida una medida en el elemento padre, que normalmente es el body, pero eventualmente podría ser otra etiqueta. Puede ser un div, puede ser etiquetas de HTML5, header, section, etc. Ese es un em, y por eso el em es relativo, porque si la medida padre cambia, todos los em de aquí para abajo cambian, y por eso se recomienda trabajar en ems. Más adelante, cuando hagamos el ejercicio del sitio web, lo vas a entender un poco mejor. Tenemos otra propiedad, que es la propiedad font weight. La propiedad font weight puede tener valores entre 100 a 900, o sea, 100, 200, 300, 400, etcétera, ¿no? 500, 600, 700, 800, hasta 900. Se colocan valores de 100 en 100 si la fuente tiene una representación en ese nivel de negrita, lo va a mostrar, si no, no. Se pueden colocar los valores también light, lighter, bold y bolder. Cuando yo estoy, por ejemplo, en Dreamweaver CC 2017, él nos va a mostrar font weight. Acá aparece, mira, 100, 200, 100. Y yo bajo, mira, bold, bolder, lighter, normal, ¿sí? O acá hay un valor que se llama inherit, que en algunas propiedades se utiliza para que no herede una propiedad. Eso es como una forma de negar una propiedad que ya venga definida de un padre o de un estilo que esté afectando un objeto. Si eso, como decir, acá, si antes yo tenía un font weight en el body, por decir algo, y yo digo en el H2 no quiero ese font weight, no quiero ningún font weight, entonces le digo inherit. Entonces eso es lo que hace font weight. Y ese inherit sirve para muchas propiedades, ¿no? Para el ancho, para el alto, para diferentes propiedades. Ese es el font weight. Podemos utilizar font style, que es una propiedad que se utiliza para colocar itálica o normal. O sea que si yo quiero que en este objeto haya un font style, entonces le coloco italic, normal u oblique. En este caso voy a ponerle italic. Si guardamos y miramos acá, ¿sí? Él coloca el texto en cursiva o en itálica. Se debe utilizar el font style. ¿Listo? Font style. Vamos a otra propiedad básica. Hay una propiedad que se llama font variant. ¿Sí? Font variant. El valor de font variant es small caps, que es versalitas, o normal. O sea, mayúsculas grandes, mayúsculas pequeñas, que es un acabado editorial muy legendario. Si yo le coloco acá,
font guión variant. Entonces, ¿sí ves? Normal, small caps. Voy a colocarle versalitas. Y aquí se ve, voy a colocar un poco más grande el texto para que lo podamos ver. Voy a ponerle 3M. Y bueno, aquí se ve exagerado, pero digamos que ese texto, ¿sí? En este documento de prueba que estamos haciendo, este no es el diseño, ¿no? Como te mira, uy, pero esos colores y esos tamaños están mal. Sí, no estamos diseñando, estamos solamente mirando las propiedades. No entendí, o sea, el markup lo que hace es que los vuelve... Las colocas y mira, mayúsculas grandes, mayúsculas pequeñas. Las letras que se digitaron originalmente en mayúsculas las muestra como mayúsculas grandes. Eso es font variant. Font variant. Hay otras propiedades como por ejemplo text decoration, ¿sí? Text decoration, que pues como nos damos cuenta no comienzan con la palabra font, pero pues obviamente tiene que ver con los textos. Y text decoration tiene valores como underline, overline. Underline significa subrayado, sobrerayado, tachado, en el caso del line through. Tenemos none, ¿sí? Cuando uno quiere quitar la rayita, que es lo que se usa muchas veces cuando uno trabaja los enlaces, ¿no? De hecho, nosotros cuando trabajamos aquí en estos selectores, pues le colocamos text decoration none. ¿Qué tal si yo le hubiera colocado en el over, ¿sí? Aquí underline, o sea, quiero que se vea rojo, pero que el text decoration sea subrayado. En ese caso, cuando me coloco encima del texto, se ve la raya por debajo. Entonces, text decoration se utiliza para hacer ese tipo de trabajo sobre los textos. Text decoration. ¿Listo? Tenemos también otras de texto como bueno, voy a irme con line height. Esto es interlineado, ¿sí? El interlineado se le coloca un valor numérico utilizando cualquiera de las unidades CSS. Es recomendable utilizar porcentajes. Esto con el fin que si la letra llega a cambiar de tamaño, pues él siempre será un espacio y medio. Si yo llego a trabajar esto en píxeles y cambio esta medida, pues obviamente tengo que estar trabajando en píxeles en uno y en otro, pero al colocarle 150, 170, 200, si fuera el caso, que me parece mucho, se puede trabajar mucho más rápido. Sí, esto es interlineado. El interlineado puede aplicar, por ejemplo, acá en los párrafos. Aquí nosotros hicimos un párrafo resaltado y acá le colocamos line height 150. Si yo pues exagero un poco y le coloco 300, entonces vamos a ver. Entonces acá se muestra el interlineado, ¿sí? Que es la propiedad line height. Si yo le puse 300, voy a bajárselo a 150, que es una medida más normalita. Sí, 150 se lee bien, ¿vale? Bueno, esas son propiedades line height. En los textos vamos a utilizar, por ejemplo, lo que se llama el tracking, ¿no? En diseño, cuando en diseño editorial le llaman tracking al espacio entre letras. Es la propiedad letter spacing. Y también le colocas un valor que puede ser 5 píxeles, 10 píxeles. Bueno, según como se requiera, puede ser también un valor negativo si fuera el caso. Si yo le coloco acá, por ejemplo,
¿El valor debe ser en píxeles? Voy a colocarme aquí en el H2. No, puede ser, decir, cuando uno habla de unidades, claro, no siempre aplican todos los valores, ¿sí? Digamos que en algunas propiedades no aplican todas las unidades. Sí, ahí sí hay que saber un poquito en qué propiedad uno trabajar qué tipo de medida. Pero en el letter spacing, sí, normalmente podría trabajar cualquiera de estos. Si fuera el caso, te le podrías colocar, digamos, también M, ¿no? Yo puedo colocar, por ejemplo, 0.5 M, ¿sí? Que sería en este caso 7 píxeles, porque le dijimos al body que tuviera 14. Incluso yo podría omitir el 0 y colocar solo .5. Separado de puntos en punto. Ajá, entonces si yo le digo acá Separado del punto depende de la configuración del sistema. punto, no, o sea, se puede quitar el punto. No, pero depende de la configuración del sistema o el programa siempre tomará el punto como... No, siempre, o sea, siempre es punto. Si yo le coloco 0.5 M, estaríamos hablando de 7, por lo que definí ya aquí en 14. Entonces guardamos, venimos por acá. Bueno, ahí ya hay un espacio de 7 píxeles. Eso sería el letter spacing. Bueno, esto se podría quitar como te digo, ¿sí? Eso es el letter spacing. También hay una propiedad que se llama word spacing, que es espacio entre palabras. ¿Listo? Espacio entre palabras. Aquí básicamente le puedo, voy a cerrar este documento y más bien voy a abrirlo por aquí para que no me esté molestando. Entonces le puedo colocar acá en el H2 también word spacing. Si los coloca negativos, ¿se montarían las letras? Sí, claro. Se comienzan a montar. Sí, hay espacio entre palabras, que no se ve muy bien que digamos, pero si en algún momento se llega a requerir por X o Y motivo, entonces ahí lo podemos trabajar. Entonces fíjate pues que tenemos una buena cantidad de propiedades básicas para trabajar los textos. En algunas ocasiones también podemos utilizar las márgenes, podemos utilizar el ancho, podemos utilizar otras propiedades más, rellenos, etcétera. Pero estas son las básicas. ¿Sí? Por lo menos las que uno dice, estoy aprendiendo CSS y quiero empezar, por lo menos deberíamos aprendernos estas. ¿Listo? Esas son las de fuentes. Vamos a las de fondos. No voy a colocar aquí fondos. En fondos está la propiedad background color, la cual nos puede colocar un color, que puede ser, por ejemplo, un valor hexadecimal. Recordemos que en el valor hexadecimal los dos primeros dígitos corresponden a rojo, los dos siguientes a verde y los tres siguientes a azul del RGB. Y que entre más se acerca al FF es 255, como digamos que para hacer la comparación en hexadecimal, de hexadecimal a decimal. O sea que si yo tengo FF, 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 es todo blanco. Y si tenemos todo en ceros, 6 ceros, sería todo en negro. Valores iguales sería en gris, ¿sí? En 3, en 9, en 7. El código hexadecimal va de la A hasta la F. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, F. Entonces el último valor sería el F. Pero, pues por hacer un paréntesis aquí, el color en CSS puede ser hexadecimal, que es lo que estamos mostrando. Que recordemos que hay una página que nos ayuda en eso, que es la página de colorhailpixel.com, que arrastrando de izquierda a derecha
él nos va mostrando el color y nos da el código hexadecimal. Cuando hacemos clic, escoge el color y otra vez hago clic, escoge otro color, etcétera. Puedo copiar y pegar o ir acá al piñoncito para ver otras opciones, pero esta página nos ayuda mucho. Obviamente que puedo ir a mi Photoshop, sí, porque a veces uno cuando está diseñando algo quiere a partir de una fotografía sacar un color, por ejemplo, y pues obviamente que acá él me da el hexadecimal y que obviamente me da también mi RGB. Pero aparte de ese hexadecimal que él siempre me muestra, hay una, o me ha dicho que normalmente trabajamos también en HTML, hay una opción que se llama el shortx. Shortx es hexadecimal corto y es cuando se trabajan solo 3 numeritos. Entonces, si yo digo, por ejemplo, 333, me estaría evitando escribir 33, 33, 33. O sea que cuando lo colocas en 3, está dando por hecho que este número es repetido. O sea que si yo quiero colocar el negro, lo coloco así y es correcto en CSS. Si yo coloco C39, es como si estuviésemos escribiendo CC3399. Inclusive, pues ya que estamos tocando el tema de Photoshop, él tiene aquí una opción que se llama solo colores web, en donde cuando yo selecciono esto, pues podríamos seleccionar esas áreas, y esas áreas son solo de colores seguros para la web. Los colores seguros para la web son esos colores que se trabajan solamente en los dígitos 0, 3, 6, 9, C y F. Va de 3 en 3 y que pues los creó Netscape en el siglo pasado, porque en teoría los navegadores los mostraban igual. Aunque ahorita pues ya se ha dejado un poco ese uso, pero pues en la teoría eso es lo que hacen. El caso es que eso es lo que se llama el shortx. También podemos utilizar los nombres, obviamente. Se pueden usar nombres de colores. Se puede utilizar una variante que es RGB, ¿cierto? Porque de pronto alguien dice, no, pues es que yo con ese hexadecimal me enredo, yo no sé qué quiere decir C39, me perdí. Entonces en CSS2, ¿sí? Que es lo que estamos viendo, el color se puede escribir también en decimal. O sea que yo podría escribir RGB 10, 255, que es el valor máximo, y por ejemplo 0. Aquí estaremos teniendo un color RGB, es un color que tiende a ser verde, porque este es el verde y es el que tiene más cantidad, ¿no? Si yo coloco, por ejemplo, este color, voy a decirle copiar y me lo llevo por aquí al Dreamweaver. Pensemos en colocárselo, por ejemplo, al contenedor. Aunque no se va a ver muy bien que digamos, pero solo para que miremos que funciona. ¿Sí es? Entonces RGB es una posibilidad donde yo podría, pues hay gente pronto que se siente más cómoda, pues los colores son en valor decimal. Es una opción también. Ahora, dentro de las buenas prácticas me dicen que entre menos yo utilice dígitos para escribir algo, es mucho mejor. Por lo cual, si yo utilizo el shortx, para mí sería lo mejor. Acá yo estoy gastando 1, 2, 3, 4, 5, bueno, no sé cuántos dígitos, pero cuando sea necesario, pues se usa así. Es decir, uno siempre debe tratar de tener en mente las buenas prácticas, o sea que esto debería usarse solo cuando sea necesario. Más adelante te muestro que en CSS3 esto tiene otros valores, ¿vale? Pero quiero primero como sesgarlo para que entiendas bien el fundamento y la diferencia que hay entre CSS2 y CSS3. Por eso te lo explico primero así, para que lo puedas entender mejor. Tenemos una propiedad que es background image, la cual tiene un valor URL, y ese valor URL sería la ubicación, ¿no? Lo que llaman el path o lo que llaman el source de la imagen. Si mi imagen está en la carpeta imágenes, pues coloco imágenes slash y la ubicación, por ejemplo, que la imagen se llame flores.jpg,
aquí estaríamos ubicando esa imagen o esa textura, ¿cierto? Que se vaya a utilizar como fondo en muchos de los elementos HTML. O sea que el background image lo puedes poner en un H1, en un H2, en un párrafo, en una tabla, en un div, en una lista si fuera el caso. O sea que CSS, pues obviamente que va muchísimo más allá que el HTML, que tiene un simple atributo background, que la verdad que eso ya no se usa. Entonces uno utiliza esto. Por ejemplo, te voy a mostrar acá cuál sería la incidencia de colocar un color con, una imagen solamente utilizando el HTML, ¿sí? Para que veas la diferencia. Puesto hasta ahora. Sí, te voy a mostrar. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar por acá una imagen de estas, ¿listo? Voy a copiar esta imagen, voy a colocarme en el escritorio, vamos a nuestro sitio de ejercicio y acá tenemos la carpeta de imágenes y acaba de llegar una imagen que se llama cámara.jpg. Si yo me ubico en el HTML y trabajo el fondo como en el siglo pasado, debería utilizar la propiedad background, le digo examinar y pongo aquí la cámara. Entonces pues obviamente guardo esto y cuando vengo acá la cámara se ve de fondo. Voy a quitar ese verde horroroso porque sé que no estoy diseñando, pero me fastidia ese color, me golpea el ojo, sí. Sí, mira, ahí se ve, ¿no? Coloquemos aquí al menos un background white. Pero el caso es que estamos obteniendo una repetición del fondo y eso en CSS es lo que sucede, en HTML, perdón. Eso es lo que sucede en HTML, ¿vale? Que vuelvo y repito, esa no es la forma como hoy en día se hace, pero lo hago para que comprendas que en CSS yo puedo tener no solamente una colocación de ese fondo, sino que yo puedo también manejar, o sea, lo coloco y manejo las repeticiones. No es solamente colocarlo. Entonces, por ejemplo, voy a ir al body, que en este caso tiene un color de fondo, pero lo voy a reemplazar y le voy a colocar background image, ¿sí? Pues aquí Dreamweaver me ayuda. Perdón. Voy a colocar URL, examinar. Lo coloco, ¿cierto? Venimos acá, guardamos. Y bueno, se ve lo mismo. Pero yo puedo utilizar otras propiedades como por ejemplo background repeat, a través de la cual se podrían manejar los valores repeat, no repeat, repeat x, repeat y, ¿cierto? Se puede repetir, no repetir, repetir en x y repetir en y. O sea, que si yo voy acá y aparte de background image le digo background repeat, entonces puedo decirle no se repite. En ese caso la imagen aparecería de fondo, falta el punto y coma, solo una vez, nada más. Adicionalmente puedo utilizar la propiedad background position, a través de la cual puedo manejar valores numéricos. ¿Sí? Puedo manejar por ejemplo 100, 300. Aquí en background position 100, 300 vemos que el primer valor es X y el segundo valor es Y. Primer valor 100, mira, ¿sí es? 100. Segundo valor 300. ¿Cierto? Entonces sería Y. Puedo utilizar también, aparte de esto, puedo utilizar, es decir, píxeles, porcentaje, ems, etc. Puedo utilizar los valores top, right, top, right, bottom, left y center. O sea que una manera rápida
sería colocarle, por ejemplo, center, center. Center, center. Entonces aquí estaríamos colocando esto en el puro centro de todo el diseño. Sí, fíjate ahí cómo tiene que pasar, pues obviamente todo lo que está acá. Y la imagen aparece en el puro centro del diseño. ¿Sí? Eso es background position. Adicionalmente podemos utilizar una propiedad que se llama background attachment. Esa propiedad, que puede tener un valor fixed o encajado, ¿sí? Puede ser fixed. Vamos a ponerlo acá. Background fixed. Background attachment fixed. La imagen se queda arriba. Aquí tengo que mirar. Aquí me hace falta el punto y coma. Corregimos. Entonces cuando yo bajo, la imagen se queda estática. Aunque yo baje, ella no se mueve de ahí. Eso se logra con background fixed. ¿Ok? Y eso se utiliza. Valor fixed. Sí, exacto. Background attachment, valor fixed. Correcto. ¿Dije background fixed? Sí. No. Background attachment, ¿no? Por mostrarte un ejemplo, en esta página que yo hice. ¿Y uno puede dejar un header también fijo? Sí, claro, todo eso se puede hacer, pero ya eso es composiciones. Esto es doctor guillermovalderrama.com. Acá pues tú te das cuenta que estoy trabajando un fondo y el fondo está quieto. Background fixed. ¿Listo? Eso es el fondo. Y por último, sí, que se me cruza. Es que ya la hora, ¿no? Sí, ya. Llevamos 7 horas de clase, entonces ya a esta hora como que ya se le cruzan ahora los cables. Background attachment fixed. Hay una propiedad que se llama background. Hay una propiedad que se llama background y sirve para agrupar los valores. Incluso yo puedo colocar tanto valores de color como valores de fondo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quisiera resumir un poco todo esto que está aquí, ¿sí? Porque dice background image, background repeat, background position, background. Entonces yo puedo decirle, por ejemplo, background, ¿sí? Y colocar URL, bueno, etcétera, top center. Voy a hacerlo en Dreamweaver, que sale mucho más rápido. Entonces, en vez de poner todo esto, voy a borrarlo. Voy a escribir lo mismo, pero con la propiedad de agrupamiento background. Background. Y le digo, URL, quiero que sea cámara. No repeat. Top center. Fixed. Lo toma también. Entonces podemos utilizar el valor fixed por dentro. Que tengo en todos los otros backgrounds. Sí, entonces acá estamos resumiendo. ¿Sí es? Background image, background repeat, background position y background attachment. ¿Listo? Bueno, vamos a dejar hasta ahí, ¿listo?